grabación, si me van dejando los saludos o el presente, es importante para el registro de la clase, ¿verdad? Ahora sí, ya son 8:10, entonces ya podemos dar inicio a la clase. Presente, profe. Escribime, no, Alejandro, entonces eso me va a quedar ahí en el chat. Bueno, bueno, eh, de manera a dar un pequeño repaso de los conceptos, tenemos aquí nuevamente la definición de forraje. La verdad que no es una definición, es un concepto. Forraje decimos que son los elementos de origen vegetal que sirven para la alimentación de los animales. Y en la gráfica les presento las pasturas y los árboles, ¿verdad? Que después ustedes ya pudieron ver o van a ver en el material o vieron ya en el material del ingeniero cómo va otra vez definiendo planta forrajera y pasturas, ¿verdad? En la clase anterior se enfocó más a las pasturas, pero en la asignatura abarcamos también árboles forrajeros, que es lo que vamos a ver en la clase que viene con los sistemas silvopastoriles de producción que ya combinan pasturas y árboles, ¿verdad? Estos forrajes eh, brindan información que nosotros tenemos a disposición en el laboratorio, pero cuyo análisis y aplicación dentro de la ración es lo que aún falta, es lo que aún nos falta. Los forrajes, bueno, para clasificar a los forrajes nosotros tenemos 5 apartados o consideraciones, ¿verdad? Primero, tenemos el grupo o familia botánica al que pertenecen, ¿verdad? Que yo creo que para nosotros veterinarios siempre es necesario recordar separar las gramíneas de las leguminosas. De hecho, en nuestra pastura, en nuestro campo experimental y demostrativo, tenemos gramíneas, ¿verdad? Estas gramíneas son conocidas vulgarmente como los pastos. Dentro de las gramíneas es que entran estas especies megatérmicas y ellas no necesitan, o sea, depende a través del manejo o el mejoramiento que hayan recibido en cuanto a la genética. eh, en general, en comparación con las leguminosas, no necesitan de mucha agua, tampoco necesitan de mucha fertilidad del suelo y aguantan las temperaturas, las altas temperaturas, ¿verdad? Estas gramíneas son pensadas para la dieta del animal porque cubren las necesidades energéticas, porque proveen la fibra, proveen también los hidratos de carbono de alta solubilidad como almidón y azúcares simples, ¿verdad? El problema nomás es, si quieren preguntarme, el problema nomás es de que la solubilidad de ellas está muy relacionada con la presencia de la lignina, ¿verdad? Así como en todos los forrajes. Son grandes productoras de materia seca por hectárea y lo malo que tienen es que la proteína, la concentración de la proteína es mediana baja de acuerdo a la especie y la etapa en su ciclo de crecimiento. Luego tenemos a las leguminosas, se les conoce normalmente como hierbas, ¿verdad?
pero también nosotros, particularmente en el laboratorio, estudiamos más a los árboles y arbustos por la tendencia de los sistemas silvopastoriles. En general, ellos son más exigentes que las gramíneas, tienen un hábito herbáceo, producen menor cantidad de materia seca por hectárea, pero tienen una mayor concentración de proteína. Por lo tanto, hacer esa consociación o esa combinación entre gramínea y leguminosa ayuda a equilibrar el alimento para el animal y sería lo recomendable económicamente, pero sabemos que no se da en todas las áreas. Y acá no podía dejar de mencionar a las otras familias, ¿verdad? Que son de menor importancia, que ya estarían dentro de las raíces y tubérculos, que también entran dentro de nuestro estudio en el laboratorio porque ahí se emplean en especies monogástricas. La estructura general de una gramínea, lastimosamente esto lo tengo que hacer por presentación virtual, pero me hubiese gustado hacer una comparación en vivo, ¿verdad? Que para recordar un poco lo que habíamos visto en agrotología, la inflorescencia que es muy particular, el tallo es largo, la hoja es lanceolada, existen los entrenudos, después la raíz es superficial, también su forma de reproducción que generan espigas, la estructura general de una leguminosa, tienen hojas trilobuladas, tienen así también una inflorescencia diferente y las semillas están contenidas dentro de la vaina. Y las raíces de los tubérculos, acá tenemos mandioca y papa. Justamente papa no es la más representativa para el Paraguay, pero hay muchos trabajos con raíces de mandioca en cerdos y también plantas y raíces en bovinos en Paraguay. O sea, nosotros en la facultad tenemos trabajos, entonces es bastante interesante. De repente otro material que podemos empezar a analizar puede ser la batata, pero en la experiencia de laboratorio, antes que nos lleguen batatas o papas, realmente, o la misma raíz, nos llegan los residuos del procesamiento industrial, ¿verdad? Que sería más el tupuraté o hasta ahí o misma la raíz, ¿verdad? Por el contenido de materia seca, que es el segundo aspecto, y la fibra bruta se pueden diferenciar en, ¿verdad? Este es un material que se extrajo de unas diapositivas que se elaboraron en Argentina y está bastante interesante, solamente que en ese material ellos incluyen también a los concentrados dentro de este cuadro que yo consideré extraer porque no forma parte de lo que nosotros llamamos forrajes. Los forrajes entonces pueden ser considerados voluminosos o bien suculentos. Un forraje voluminoso, como bien determina la magnitud del volumen, es una gran superficie con un bajo peso y allí vemos que podemos encontrar la paja, el heno, ensilajes, pastos y las hierbas verdes. La característica de estos voluminosos es que la materia seca ronda alrededor de el 10 y el 90%, ¿verdad? Y allí tenemos 10%. Pensé mucho para dejar ese dato, pero Permiso, doctora. sí, se ve, Permiso. sí, Doctora, tu lámina de la cambió. presentación está cambiando, doctora. Sí, a mí me cambia. Espera que voy a ver si qué pasa. Ah, no, porque no está corriendo, Doc. No está corriendo el... Bueno, ustedes díganme nomás. Vamos a ver, porque yo hasta las fotitos les estuve mostrando. Quiere decir que ahí se ve. Sí, ahí se ve. Ahí te quedaste, doctora. Em, ahí me quedé.
A ver un No, en poco. el 3, doctora. En el 3 En nosotros el 3 vimos. te quedaste Ay, con ya está el tren nomás. Modo Por Dios. presentación lo que tenés que poner, doctora. Porque ahí te quedaste Ahí te quedaste. con nosotros, Y, al menos para mí, ¿verdad? bueno, Porque vos y me seguías parece, hablando. sí, porque yo dejé en modo presentación, pasó las presentaciones, pero no pasaban las diapositivas. Y si dejo así, y ahí me va a ser más fácil si es que no ven las diapositivas. Esta están viendo dónde están las definiciones de gramíneas y leguminosas. Sí, doctora. Sí, profe. Bueno, entonces, rápidamente, gramínea es pasto y leguminosa es hierba, árboles y arbustos. La gramínea es resistente a las pocas precipitaciones, altas temperaturas, suelos de baja fertilidad. ¿Verdad? Son las de elección para nuestra zona porque producen gran cantidad de materia seca. Y sus contenidos nutricionales son los que van a variar. En cuanto a las leguminosas, ellas son sí más exigentes en cuanto a la fertilidad del suelo. La proteína bruta que aportan es alta, la concentración de materia seca es baja, pero en una combinación o consorciación con gramíneas pueden llegar a equilibrar la dieta. Y también se menciona, de acuerdo al grupo o familia, otra familia de menor importancia, y ahí les puse a consideración las raíces y los tubérculos. Esta diapositiva ven de la estructura, la foto de cómo Sí, sería doctora. una gramínea. Bueno, y ahí recordando un poco lo que nos contaba el doctor Neri, eso en agroectología es fácil de identificar cuando tenemos como imagen a la caña dulce, al pasto camerún, al sorgo, al maíz. ¿Por qué? Porque el tallo es erecto, ellos presentan una inflorescencia en forma de espiga, las hojas son lanceoladas y también la forma de reproducción, las semillas, ¿verdad? Que están dentro de las mazorcas, por ejemplo, en el caso del maíz o panojo, en el caso del sorgo. Aquí está la estructura general de una leguminosa. Y se ve, si alguien me puede hacer el retorno, Sí, profe. dale Susi, vos haceme, porque si no, nos quedamos todo el día acá. Está bien. Vemos que las leguminosas tienen entonces las hojas que son trilobuladas, el tipo de flor también que presenta pétalos redondeados y las frutas que están dentro, o sea, las semillas que están dentro de vainas. Y esta parte, Susi, es Se tuya ve, luego, sí, se ve. que es de raíces y tubérculos, porque es más en el área de cerdos, que vemos que siempre se está tratando de abaratar un poco el costo de la ración y por lo cual hay muchos estudios ya sobre la utilización de las raíces de mandioca, ¿verdad? Teniendo en cuenta todas las sustancias, eso van a ver después en alimentación, pero hay sí estudios de la facultad que estaban considerando el uso de raíces y en menor grado el uso de los tubérculos. Está. Ahora, bueno, esto es la presentación del cuadro que nos clasifica los forrajes según la concentración de materia seca y fibra bruta. Como les dije, esto extraje del material que ya está disponible en la plataforma, pero le saqué la parte de concentrados, ¿verdad? Que ya no corresponde a lo que es forrajes. Los forrajes pueden ser voluminosos o suculentos, voluminosos, atendiendo a la magnitud matemática que habla de la superficie que abarcan, que es la extensión dentro de una superficie y el peso, la relación entre la superficie y el peso. Son entonces alimentos que abarcan mucho espacio y tienen poco peso. La materia seca puede estar concentrada entre 10 a 90% y como les planteé, ¿por qué 10 y 90? Y realmente tenemos muchos casos en los cuales en este apartado pueden estar los rastrojos o residuos de cosecha como ser las pajas, o bien aquí me puede llegar un hidropónico, que siempre es un debate también dentro del laboratorio, donde tenemos de repente materia seca que son muy bajas, ¿verdad? Y la fibra está comprendida entre 18 y 50%, ¿verdad? Fibra bruta. Los suculentos, que son tubérculos y raíces, tienen ahí
la fuente de volumen sería el agua, ¿verdad? Porque casi el 70% es agua. Solamente tenemos una materia seca entre 35 o menor a 35% y tiene también en esa materia seca un alto nivel de fibra, pudiendo llegar hasta el 18%, que de repente engaña en cuanto al alimento que le queremos dar a los animales, especialmente a los monogástricos, hablando específicamente de las raíces. El tercer factor que nos ayuda a clasificar a los forrajes es el origen. Y así es que tenemos los forrajes que son introducidos o cultivados y los forrajes que son nativos o silvestres. En este caso específicamente sería mucho más atractivo que hable de pasturas, pasturas introducidas y cultivadas y pasturas nativas o silvestres, pero como dijimos que pueden ser árboles también y de repente tenemos cultivo de, no sé, voy a decir algo que puede generar una duda, hasta un cuestionamiento, que es el eucalipto. El eucalipto. Pero el eucalipto me pueden decir, sí, sirve para silvopastoril, pero no para ser alimento para animales. Hoy en el laboratorio nosotros tenemos una nueva fuente de fibra para los monogástricos que fue extraída a partir de la corteza del eucalipto, ¿verdad? Entonces, constantemente se están presentando tecnologías que hacen que todo aquel material orgánico se procese para que se pueda utilizar dentro de la alimentación animal. Profe, ¿Pregunta? Sí. profe, pero eso sería una especie en particular, seguro, ¿verdad? Y hasta ahora, en la definición, el producto se llama Arbocel. Justo el doctor Silva nos estuvo visitando y le estaba preguntando cuál era su experiencia del uso de eso, ¿verdad? ¿Y sabe con qué está relacionado? Con la enzima que quiere estudiar Lourdes. ¿Cómo es? No, ahora mismo no tengo en mente. Trametes, profe, enzima de Ese, trametes. la enzima es trametes. O sea, el hongo es el trametes, ¿verdad? O la Sí, enzima. sí, no, Bueno, trametes es la especie de hongos y de enzima, hongos. o sea, son enzimas de trametes. Sí, y bueno, justamente leyendo sobre ese producto, el producto se llama Arbocel y dice que fue sometido a un procesamiento, ¿verdad? Y no es hidróxido de sodio, ni nada que tenga magnesio. Entonces dice enzimas, pero hay que ver, hay que estudiar más. Yo no tengo todavía experiencia, lo único que lo único que puedo hacer es comprar la bolsa y está ahí, está esperando a que canulemos la oveja y empezar a hacer la digestibilidad, pero no está indicado para rumiantes, está más bien indicado para monogástricos en cerdos y aves. Entonces, ahí ya hay un producto de investigación si quieren probar. Nativas o silvestres son aquellas que son originarias del lugar, ¿verdad? Fácil de definir. Por su longevidad, las plantas pueden ser perennes. Justo ayer la profe estaba hablando de perennes o anuales, ¿verdad? Y ahí con más razón me di cuenta que faltó la definición dentro de lo que era bromatología. Perenne es aquella especie que tiene un crecimiento continuo, ¿verdad? Y generalmente está relacionada con las pasturas que son nativas. Y las anuales son aquellas que nacen, vegetan, fructifican y mueren en una misma temporada de crecimiento y allí, en ese momento donde termina la producción, generalmente son implantadas, es que empiezan las invasiones por parte de aquellas pasturas nativas perennes. Y según su época, que es el último factor de crecimiento, pueden ser invernales, muy fácil de recordar, quiere decir que se desarrollan, pueden implantarse, desarrollarse, pueden cosecharse en épocas de invierno, generalmente algunos cultivos y acá cito la avena porque es lo que en el manejo de nuestro departamento de producción animal se hace, el doctor Neri hacía mucho cultivo de avena en invierno. Y las estivales, que son las pasturas implantadas anuales de crecimiento primavera, verano, otoño, que es la mayoría de las especies con las cuales nosotros trabajamos.
porque prácticamente todo el tiempo hace más de 15 grados, entonces son las que eh, se adaptan mejor. Y acá está más influenciado por el régimen de lluvia que por la temperatura. Los conceptos básicos, y le cuento algo más, sobre hidroponía. En una oportunidad se quiso hacer avena. Fue uno de los pocos años que hizo realmente frío, salió muy bien la caseta de hidroponía, pero se perdió por una situación, no sé qué le pasó al alumno, y para repetir su experimento tuvo que hacer su hidroponía de avena en heladera, ¿verdad? Hasta así de crítico es nuestra condición para que nosotros podamos estudiar forrajes invernales. Conceptos básicos de la fibra. Aquí sí ya entramos al contenido de hoy. Di un poco vuelta a la forma de presentar el contenido. Supuestamente tendría que empezar con fibra efectiva, pero realmente es imposible empezar con fibra efectiva sin recordar lo que es la fibra. La fibra es un compuesto, una entidad heterogénea que está químicamente conocida porque prácticamente sus componentes son eh, ¿cómo es? Carbohidratos como la hemicelulosa, la celulosa y el compuesto este fenólico que es la lignina, ¿verdad? El problema con la fibra es su estructura, la forma en cómo se van entrelazando estos compuestos químicos. Y laboratorialmente yo puedo obtener a la fibra bruta si es que someto la muestra a ácidos y bases diluidas, o bien por el método, eso es método Wendy, y por método Van Soes puedo obtener la fibra neutro detergente, que es el residuo que obtengo luego de someter la muestra a soluciones neutrodetergentes, y teniendo en cuenta de que de repente allí, si es que no tengo unos cuidados especiales con algunas enzimas como la amilasa, puede haber algún residuo aún de carbohidratos, o bien carbohidratos de alta solubilidad, o bien compuestos nitrogenados. Y la fibra ácido detergente, que es la muestra que se trata con soluciones ácido detergentes, donde nuevamente el residuo que me muestra es la unión de la celulosa con la lignina, ¿verdad? Que esas son las que convencionalmente se hace, ¿verdad? El laboratorio está tratando de nuevamente separar la lignina de la celulosa, pero eso yo no les menciono porque no es de rutina, pero sin embargo ustedes pueden llegar a pedir fibra bruta, fibra neutro detergente y fibra ácido detergente, que es lo que sí estamos haciendo. La fibra en general, sea cualquiera de esos tres compuestos, nos ayuda, o sea, su función es tratar de predecir la calidad de los forrajes, ¿verdad? Y allí es que tenemos siempre un debate con los ingenieros agrónomos, ¿verdad? Porque ellos consideran la calidad de los forrajes según el rendimiento por hectárea, el crecimiento, la adaptación. Claro, todo eso también hace que uno decida qué pastura va a implementar, pero una vez que eso está dentro del campo, y de repente mi campo da para poder elegir variedades o cultivares, allí yo puedo utilizar a la fibra como un factor de calidad de los forrajes sin necesidad de hacer la digestibilidad del alimento. Gracias a la fibra yo también puedo estimar la ingestión de la materia seca, la digestibilidad utilizando la fibra ácido detergente y el valor energético de los alimentos, ¿verdad? Porque me va a mostrar cuánto de esa fibra es pared vegetal y cuánto es contenido. Y en rumiantes tiene especial consideración, ya que la fibra va a ayudar por su acción física a la rumia, movimientos ruminales, llenado, ¿verdad? Y gracias a esa rumia también el equilibrio ruminal por el equilibrio del pH, ¿verdad? La utilización, las famosas recomendaciones de la fibra dentro de las raciones. Lo que se considera más a la hora de la alimentación,
que creo que no es el tema principal de esta asignatura, pero es importante para poder contextualizar, es una inclusión de fibra neutro detergente en la dieta que vaya en un rango de 25 a 45%, ¿verdad? Esta concentración tiene un rango mayor al que yo podría recomendar o ver en la bibliografía acerca de la proteína bruta, la grasa y la ceniza, donde la distancia del valor inferior y superior es menor. Es así que la proteína bruta está o presenta una concentración de un requerimiento en concentración de 15 a 18%, 3 puntos más lo que varía. El extracto etéreo tiene o se necesita en una concentración de 4 a 7%. Entonces, nuevamente, 3 puntos nomás lo que varía. Y la ceniza entre 8 a 10%, 2 puntos nomás varía, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace que para la fibra vaya en un rango de tanto distanciamiento, de 25 a 45%? Puede ser. Esto puede deberse a que haya varias necesidades energéticas en el animal en un mismo rumiante. No es lo mismo darle de comer a un animal destinado a producir carne que destinado a producir leche. Y yo creo que esto se da más por la producción de leche, de biotipos lecheros. La falta del conocimiento de los efectos sobre los niveles de producción o función nutritiva, o sea que no hay mucha información acerca de la fibra neutrodetergente en los alimentos. Muy pocas personas mandan a analizar sus forrajes en cuanto a su contenido o sus raciones en cuanto al contenido de fibra neutrodetergente. Entonces, como no conocen, no saben realmente cuál es el efecto sobre la producción y la función nutritiva. Y aquí vemos la utilización en los dos extremos. Si el animal es un animal de producción baja o moderada, tengo en cuenta los límites máximos de fibra. ¿Por qué? Porque una fibra, un exceso de fibra reduce la ingestión de los alimentos, la digestibilidad de la ración, la síntesis de proteína microbiana y el aporte de energía. Me estaba fijando en los materiales que les dio el doctor Valiente y justamente él hablaba de los planos de alimentación, ¿verdad? Entonces, mientras más fibra y esta fibra otra vez tenga alta concentración de paredes vegetales con lignificación, entonces va a limitar la ingestión de los alimentos, va a producir una mayor masticación, eso va a tener una menor digestibilidad y un menor aporte de energía. En cuanto a los animales de alta producción, tengo que establecer los valores mínimos porque en animales de alta producción las raciones van a estar complementadas con alimentos con alta concentración energética. Y la fibra ahí va a dar el tiempo necesario como para que no se produzca un exceso de ácido eh, de compuestos que puedan producir acidez. ¿Me están siguiendo todavía? Sí, profe. Sí, profe. La degradación ruminal de la fibra. En el rumen, ¿qué es lo que pasa? A la fibra le atacan o le son afines las bacterias fibrolíticas, ¿verdad? ¿Cómo actúan? Por medio de una adhesión. Ellas se adhieren a la pared vegetal y la velocidad de esa adherencia es inversamente proporcional al grado de lignificación de dicha pared, ¿verdad? Una vez que se adhieren, se anclan, allí van a actuar las celulasas y las hemicelulasas de estas bacterias fibrolíticas, ¿verdad? Y van a tratar de descomponer ese entramado tridimensional según el grado de lignificación, ¿verdad? La lignina hasta ahora no pudimos hacer digestible. Tengo que leer más sobre el hongo para ver qué hicieron con el eucalipto para tratar de entender si es que con el eucalipto lo lograron, ¿verdad? El producto intermedio
de esa digestión o de la acción de esas bacterias es la glucosa y las pentosas que van a ser transformadas o fermentadas al acetato o ácido acético, que es uno de los ácidos grasos volátiles, precursor de la síntesis de la grasa en la glándula mamaria, de la grasa en general. Por eso es que se dice que la fibra está relacionada con la energía. El problema de la digestión de la fibra o la degradación de la fibra ruminal es que produce metano y eso genera una pérdida energética. Y para que se dé esta degradabilidad efectiva en el rumen, tiene que haber un buen tránsito ruminal y una buena velocidad de degradación. Bueno, siempre controlando la concentración de fibra neutrodetergente y fibra ácido detergente. Su función, entonces, se puede clasificar en dos. Una función física, ¿por qué? Porque produce el llenado ruminal y el estímulo de las contracciones ruminales. Y una función química porque da estabilidad al pH, ¿verdad? Que se tiene que mantener en el rumen en un nivel de 6 a través de la secreción salival que va a estar dependiendo del tiempo de masticación y también el estímulo de la rumia. Estas funciones, esto de que pueda producir una estabilidad química y física, depende nuevamente de la composición de la fibra, de la degradabilidad. La degradabilidad está relacionada con la fibra neutrodetergente y fibra ácido detergente, y la forma de presentación de la fibra, que tiene otra vez consideraciones. La fibra puede ser presentada en forma verde o natural como pasto, puede ser en forma conservada como el heno o en forma húmeda de conservación como el ensilado. Bueno, la formulación correcta de raciones debe buscar el equilibrio entre la ingestión máxima de materias secas, que depende de los niveles de FND, y el mantenimiento de las funciones y condiciones normales del rumen por los niveles mínimos de FND y FAD, fibra ácido detergente. Simbiosis ruminal. En el rumen, o sea, existe para que se dé la digestión ruminal una relación entre los microorganismos ruminales y el rumiante. El rumiante va a aportar el medio. En el medio se va a dar una temperatura determinada, acidez determinada, anaerobiosis y el ambiente reductor. Y las bacterias son las que realmente van a aprovechar los alimentos y van a ser útiles alimentos como los forrajes, ¿verdad? Que para otros mamíferos no tienen importancia. Ellas, por un proceso de fermentación, van a generar los ácidos grasos volátiles y sus propios cuerpos microbianos que van a ser las proteínas microbianas. Los niveles de hidrato de carbono que nosotros tengamos considerados para introducir dentro de la ración tienen que tratar de aportar el máximo de energía para mantener este equilibrio ruminal entre la flora, que va a ser fibrolítica, encargada de desdoblar a los compuestos vegetales de pared vegetal, y a la amilolítica. Y aquí ya empezamos a tratar de entender cómo funcionan las dietas de engorde intensivo o bien de producción de leche o de tamo. La energía, ¿verdad? El aporte máximo de energía requiere la optimización de la ingestión de la materia seca. O sea, imposible es que una ración que solamente esté formada de fibra con una alta concentración de FND vaya a cubrir todos los requerimientos energéticos para un animal de alta producción, ¿verdad? Para eso, nosotros usamos el FND de manera a regular la velocidad de la degradación o fermentación, ¿verdad? Y los niveles de la fibra, lo que tienen que hacer es producir la saciedad por medio del llenado ruminal, estimular la rumia
y permitir una suficiente secreción de saliva para mantener el nivel o el pH en 6. El equilibrio ruminal es dependiente del control del pH, ¿verdad? Si el pH está bien, van a sobrevivir las bacterias fibrolíticas. Cuando el alimento está muy, ¿cómo es? Muy suministrado, muy suplementado o está adicionado a alimentos energéticos, entonces se crea un ambiente que es ácido y eso evita que proliferen las bacterias fibrolíticas. Entonces, lo que buscamos con la fibra es que se controle el pH por la salivación y así se mantengan las bacterias fibrolíticas. Eso ocasiona un equilibrio de microflora ruminal y hay un equilibrio también en la producción de ácido y la capacidad tampón del medio ruminal. Si existe un exceso de carbohidratos de alta solubilidad, lo que se produce es ácido propiónico y eso da lugar a bastantes patologías de origen metabólico alimenticio que van a ver de seguro los viernes, ¿verdad? Como ser la acidosis y posteriormente ya la aminitis u otras alteraciones. La producción de ácido depende de la fermentación de la ración, que a su vez va a depender de la velocidad de la degradación de los almidones. El riesgo de la acidosis es mayor cuanto mayor sea la cantidad y velocidad de degradación de los almidones. Asimismo, cuando el pienso se administra en 1 o 2 tomas diarias por el proceso de la selección, como el almidón o los concentrados son más palatables que las fibras, por selección hay posibilidad de que el animal ingiera mayor concentración de estos alimentos. Y va a disminuir si es que nosotros hacemos raciones únicas, que son las Unifit, o bien esto porque en algún momento puede ser que lleguemos a tener una posibilidad de tener dispositivos que condicionen el consumo, ¿verdad? Que son los collares magnéticos. Entonces, estas ya son más repeticiones de cómo actúa el equilibrio del pH, cómo la fibra estimula el equilibrio del pH a través de la saliva segregada y la capacidad tampón de los alimentos, ¿verdad? La saliva está influenciada por el tiempo de masticación y la rumia, la saliva de por sí ejerce un efecto tampón, ¿verdad? Y existen aditivos que pueden ser utilizados para el control del pH ruminal, como el bicarbonato, así como el óxido de magnesio, que ayudan cuando la rumia no está estimulada por la falta de fibra que sea proveniente de los forrajes y que pueden ayudar o evitar que haya un exceso de producción de ácido propiónico. Ahora sí ya llegamos al concepto de fibra efectiva. La fibra efectiva es aquella que realmente puede estimular la rumia y la salivación y que va a repercutir en el mantenimiento de las condiciones ruminales óptimas para la producción de la leche y depende del tipo, la forma y el tamaño de la fibra que estimula la rumia. O sea, no toda la fibra es fibra efectiva. Y este es un concepto también que se desarrolló para regiones en donde no hay forrajes o sistemas donde ya no se está utilizando forraje. Y allí en las clases siguientes, cuando hablemos un poco del impacto sobre el clima de la producción bovina, vamos a entender de que las dietas que tienen mayor cantidad de concentrados en la ración producen menos metano. Y el metano, pues, es el gas de efecto invernadero que está considerado
o mal considerado dentro del cambio climático, ¿verdad? Entonces, la tendencia es de hacer engordes o producciones con dietas concentradas y allí es donde ya no tenemos fibra efectiva y tenemos que emplear más recursos para evitar problemas dentro de nuestros animales. Otro término que se utiliza es o se considera para manejar el concepto de fibra efectiva es el índice del valor del forraje. Y este índice generalmente se estimó, no es todavía de gran utilización dentro del país, pero sí, ya es la tendencia. Se estimó por medio de cálculos que hicieron centros de investigación y universidades, especialmente en Inglaterra y Estados Unidos, que le dieron índice de valor según el tiempo de masticación y rumia por el kilogramo de materia seca. Y así es que empezaron a dar valores de fibra neutro detergente efectiva a ciertos alimentos, ¿verdad? Y salieron las recomendaciones donde estas instituciones dicen que el 80% de la FND tiene que comportarse como fibra neutro detergente efectiva o bien el 22.4% de la fibra neutro detergente efectiva tiene que estar dentro del total de la materia seca ingerida. Hasta ahora estos valores se están estimando por tablas, nosotros no estamos haciendo en laboratorio, tablas y ecuaciones. Para formular la ración, la recomendación dice de que la fibra neutro detergente tiene que estar presente hasta un 1.2% del peso vivo y incide principalmente en la ingestión de la ración. Y por encima de este nivel puede ya limitar la ingestión de los alimentos, ¿verdad? Y la fibra ácido detergente debe reducirse al máximo porque está estrechamente limitado con la digestibilidad de la ración, ¿verdad? Dijimos que fibra ácido detergente es concentración de celulosa y lignina. En el funcionamiento normal del rumen se requiere el mantenimiento de una masa de forraje y para garantizar esa masa de forraje se recomienda que ese forraje, que esa FND sea procedente de los forrajes. Y acá nuevamente la NRC, que es otra instancia, recomienda el 75% de FND total. La FND procedente de los forrajes puede ser un equivalente del 0,9% del peso vivo. Eso quiere decir que puede equivaler al 75% del 1.2% del peso vivo. Y eso es el nivel mínimo de la fibra neutro detergente de forraje, que es la fibra efectiva del forraje. Y por último, las recomendaciones para la inclusión de la fibra ácido detergente. Esta fibra ácido detergente vimos en los porcentajes de que no debe exceder valores de 1.2 y que actúan como una sustancia tampón, ¿verdad? La información más interesante de este apartado podría ser la estimación de la calidad de forraje por medio de ecuaciones que fueron lanzadas por dos institutos, ¿verdad? A través del valor de fibra neutro detergente, nosotros podemos calcular la ingestión de la materia seca. Acá vemos la fórmula, ¿verdad? La ingestión de la materia seca se puede hallar por medio de esta ecuación, 120 dividido la concentración del FND en la materia seca.
por medio del dato de la fibra ácido detergente podemos hallar la digestibilidad de la materia seca y acá tenemos la ecuación que también se vio en el primer material que puse a disposición en la clase 1, que es una constante, generalmente un valor de materia seca 105 menos un factor constante por la concentración de la fibra ácido detergente, el porcentaje. Y con eso tenemos un valor relativo de los forrajes, que en el desarrollo no se consideró el ensilado de maíz, que se calcula por medio de la digestibilidad de la materia seca y la ingestión de la materia seca dividido 1.29. Así podemos, Profe, ¿sí? puedo interrumpir antes de pasar Sí, esa parte de ese cálculo de digestión. ingestión y eh, digestión, no. digestibilidad, Sí, el cálculo, sí. la digestibilidad in vivo en materia seca que se hace por cálculo, ¿puede sustituir al in vitro o se usa con mucha frecuencia o vos no recomendás utilizar la forma de cálculo para llegar a la digestibilidad? Nosotros damos muchos resultados. Esta fórmula utilizamos para dar el parámetro de nutrientes digestibles totales, solamente que en vez de tener esa constante 88.9, usamos la materia seca que nos salió del forraje, ¿verdad? Y los nutrientes digestibles totales a la hora de formular, según la escuela americana, que es la que utilizan los brasileros, ayuda a tener un cálculo aproximado para la ración de los rumiantes de manera práctica. Haciendo un comentario más simple, antes, si yo no tengo un software formulador de raciones que me pueda interpretar o manejar tantas variables como FAD, FND, lignina presente del alimento, proteína digestible, si yo no tengo el formulador todavía, y la mayoría no tiene, con datos de proteína bruta y NDT, puede formular rápidamente la ración. Y el equivalente de NDT es esta fórmula de la digestibilidad de la materia seca que se halla a partir de la fibra ácido detergente. Eso ya sabes porque al considerar la fibra ácido detergente ya sabes que esa parte de ese material del alimento ya no se va a volver digestible, o sea, ya no va a poder ser aprovechado por el animal. A los efectos prácticos se usa muchísimo la fórmula. Me es mucho más barato hacer o sea, como productor, solicitar un análisis de fibra ácido detergente antes de hacer un ensayo de digestibilidad que, por más de que sea in vitro, y no me va a marcar, el in vitro no me marca eh, la fibra ácido detergente, ¿verdad? Sino solamente la materia seca. eh, Me toma una semana, más de una semana, y no es de rutina. El análisis de la digestibilidad, porque ya no es más un análisis nomás, es una técnica de determinación de digestibilidad in vitro, que dentro de todo es la más corta otra vez, lleva tiempo, lleva dinero, lleva personas, tiene animales y es de un valor mayor. Se usa más con fines científicos, o sea, para redactar información y después se hace la correlación o la regresión entre las dos técnicas y en este momento acá yo no tengo el valor, pero la regresión es muy próxima, o sea, está dentro de lo que estadísticamente se considera significativa. Los índices son de 90%, 95%. No sé si respondí, doctor. Sí, profe, muchas gracias. Mejor es usar los cálculos de fórmula, o sea, mejor es usar esta fórmula si es que necesitas aplicar rápidamente a un sistema de fórmula de raciones que tenga como parámetro proteína y NDT. ¿Cómo? Pregunta, ¿verdad? Doctor Solís. Sí, Cuando hacen formulación, vos que haces formulación, que ya
por algo estás haciendo la maestría. Cuando formulabas, normalmente para los animales ahí en el establecimiento donde estás o los varios establecimientos que manejas, ¿cómo haces? ¿Por software o por calculadora a mano? No, yo no formulaba, profe. Ah, no formular. No. Pero lastimosamente no está Rodrigo, no le vi últimamente interactuando, Romero. Ellos sí, por ejemplo, trabajan con el sistema proteína bruta NDT. Mucha gente trabaja así, ¿verdad? Para rumiantes, siempre me estoy refiriendo para rumiantes. Pero es muy práctico ese sistema. Bueno, esto para terminar ya, ¿verdad? Para mostrar cómo se utiliza la información que nos brindan las fórmulas anteriores. Acá hay dos clasificaciones. Hay la clasificación A, ¿verdad? ¿verdad? Que está suministrada, y me van a perdonar mi inglés, por la American Forage and Grassland Council, ¿verdad? Y el valor B, que es el valor relativo de los forrajes desarrollado por la Universidad de Minnesota. Entonces, este cuadro lo que nos muestra es cómo dos instituciones de investigación utilizan una clasificación o un índice de clasificación según la concentración de fibra neutro detergente y fibra ácido detergente. Uno tiene una clasificación que es que tiene grados, ¿verdad? Que es cualitativa. Y la otra, la Universidad de Minnesota, ya nos da una clasificación que tiene valor, es decir, es cuantitativa. ¿Verdad? Pero ambos utilizan el dato de la fibra neutro detergente y fibra ácido detergente para la clasificación. Así, tenemos que los forrajes son excelentes si la fibra neutro detergente es menor a 41 y la fibra ácido detergente es menor a 31. Para la Universidad de Minnesota, el valor de excelencia tiene que tener un valor relativo de forraje mayor a 151, que es el valor numérico que salió de la aplicación de esa fórmula que vimos con anterioridad. Y después tenemos las siguientes clasificaciones. Forraje de primera tiene una concentración entre 40 y 46 de FND y 30 y 35 de FAD. Para Minnesota sería valores contenidos entre 151 y 125. ¿De dónde salieron estos valores? De la aplicación de la fórmula. Y así sucesivamente está de segunda, de tercera, de cuarta y de quinta. Voy a mostrarles una pastura natural y con eso sí ya terminamos. Voy a dejar de compartir. A ver. Se ve un Excel. Sí, profe. Bueno, acá extraje del material del ingeniero los forrajes, especies forrajeras nativas del Paraguay, decía en una de ellas, en una de esas diapositivas. Y quería saber de cuáles teníamos información en el laboratorio. Y encontré de muy pocos, o sea que tenemos para investigar bastante, ¿verdad? Por ejemplo, acá el capiputá, no hay otro, porque vi que parecía que se repetían, ¿verdad? El Andropodon lateralis, y si me fijo, está con una concentración de NDF de 79.8% y ADF de 48.7%. Todos esos valores exceden entonces ampliamente los valores
mínimos que fueron presentados por aquellas instituciones que vimos en las diapositivas. O sea, si yo a Minnesota o a la Council, esa le llevo estos valores, me van a decir, Dios mío, ¿qué es esto, verdad? A los efectos de la valoración de estos alimentos como, de estos forrajes como alimentos, ellos no clasifican dentro de los estándares que se manejan en otras latitudes, ¿verdad? En el norte. Creo que no hay luego valores de 79, 48 y 65 y 33. Me voy a fijar otra vez. De quinta categoría es mayor a 65 y mayor, entre cuarta y quinta categoría. No sé si me pude explicar en esa interpretación. Ahora nomás estarán teniendo presente su examen también, pero la idea de esto es poder combinar esos datos que son suministrados por otras instituciones que lastimosamente son más del norte, donde allí justamente los forrajes que están presentes son de la familia de las leguminosas y sus valores de NDF y ADF son menores a lo que nosotros encontramos con mayor frecuencia acá en el país. Pero no por eso dejan de ser útiles, porque justamente ellos decían que el problema que estaban teniendo era que la fibra efectiva de la fibra efectiva de los forrajes no estaba presente, entonces les generaba un inconveniente a la hora de manejar el ganado. Hasta ahí es la clase. Para los que no estuvieron al inicio, lo que les dije es que íbamos a empezar el examen. El examen está en la plataforma. Habilité como para que se pueda empezar a las 9:30. En breve ya voy a presentar. Hay 2 filas. ¿Me están escuchando? Sí, doctora. profe, te estamos escuchando. Sí, profe. Entonces va a estar disponible a partir de las 9:30. ¿Les parece bien? La disponibilidad, 9:09 tengo yo ahora. Entonces, para que se relajen un poco, tomen un vaso de agua y a partir de ahí, a las 9:30 va a estar disponible el cuestionario. Lo que les voy a pedir es de que estén conectados a este enlace Meet. Ahora yo voy a parar la grabación con la cámara encendida. Esa es la condición, de que esté con la cámara encendida